Es una tarde de junio y estoy conduciendo por una autovía. Es el típico día de verano en el cual no pasas ni un segundo en tu casa. Estás todo el rato fuera haciendo cosas, no miras el móvil en todo el día. Y cuando estoy conduciendo, cuando estoy al volante, me doy cuenta de lo afortunado que soy. Porque estoy en una isla de vacaciones y al lado, sentada a mi lado, en el asiento del copiloto, está mi novia. La verdad que es que durante estos 2 años que llevo con ella, me he dado cuenta de todo lo que me quiere, de todo lo que ha hecho por mí y sobre todo, me he dado cuenta de que las mujeres realmente se inventan los colores. O sea, ¿qué cojones es el rojo carmesí? No tengo ni idea, bro. Y es que la estoy llevando a un sitio precioso para ver el atardecer. Me han dicho que en esta isla hay un sitio increíble para ver la puesta de sol. Y esto lo hago realmente porque quiero ser mejor novio, pero sobre todo porque quiero conectar más con ella. Porque a mí cuando estaba en el instituto me costaba muchísimo conectar con los demás, sobre todo con las chicas. Había una chica que me flipaba en mi clase, era exactamente mi tipo, espero que mi novia no vea este vídeo, y la verdad que podía tirarme horas y horas hablando con ella por Instagram, porque siempre sabía qué decir. O sea, recuerdo que literalmente me pensaba lo que responderle, teníamos conversaciones bastante buenas, incluso nos quedábamos hasta las 12, hasta la 1 de la mañana hablando por Instagram, nos mencionábamos en las historias y tal, se queda bastante cringe, pero era así. Y la verdad es que por el teléfono podía hablar con ella y me sentía increíble y podía conectar con ella, pero cuando llegaba la hora de la verdad, no podía. Era como si mi cabeza no funcionara. A ver, o sea, tampoco empezaba a temblar y tampoco empezaba a ser, no sé, un rarito y tal, pero cuando estaba con ella en clase, era como si solo supiera decirle, hola, qué tal te ha ido? Y lo básico. Y me costaba muchísimo conectar con ella. Y lo peor de todo es que yo notaba que ella perdía el interés en mí. Yo notaba que cada vez ella se aburría más de hablar conmigo, empezaba a hablar con otros chicos. Obviamente no tiene la culpa porque tampoco éramos nada, no estábamos en una relación. Y cada vez ella se fue alejando más y más de mí, hasta que un día en una fiesta, recuerdo, estábamos en casa de un amigo y vi como ella se liaba delante de mis narices con otro amigo mío. Y eso me dolió muchísimo. O sea, si eres un chaval y has pasado por eso, sabes de lo que hablo. Y lo peor de todo es que yo quería seguir hablando con ella, quería realmente llegar a tener esas conversaciones profundas con ella que nunca llegué a tener, pero la verdad es que a pesar de que me veía un montón de vídeos en YouTube sobre cómo ser más carismático, de qué hablar con las chicas, no sé, todos estos vídeos cringes que te puedes encontrar, y a pesar de que le ponía muchísimo esfuerzo, era algo que me dolía muchísimo porque no podía. Sentía como una impotencia enorme en mi interior. No podía hablar con ella y sentía que me iba a quedar así. Es un poco raro, ¿no? Seguramente esté en mi cabeza, pero sentía que me iba a quedar así para siempre. Y por eso, ahora siempre que quedo con mi novia, siempre que tengo una cita con ella, intento tener esas conversaciones profundas, intento conocernos más, conectar más con ella, porque sinceramente a mí es lo que me llama la atención, ¿no? De las relaciones, el poder tener una persona en la que confiar, en la que le puedas contar absolutamente cualquier cosa. Y el caso es que estoy conduciendo y me doy cuenta de que mi conversación con ella está siendo una mierda. O sea, estamos hablando de cosas que realmente no tienen importancia y yo noto cómo se está aburriendo. O sea, a lo mejor está en mi cabeza, pero vuelvo a sentir lo que sentía cuando estaba en el instituto y no podía conectar con las chicas. Y no podía hablar con ellas. Y no podía ser carismático o realmente llegar a esa conversación profunda con ellas. Vuelvo a sentir completamente lo mismo, esa sensación de impotencia y de ver que ella está aburrida cuando habla conmigo. De hecho, veo que mi novia pilla el móvil y mientras estoy teniendo todos estos pensamientos negativos en mi cabeza, mientras me están llegando todos estos pensamientos negativos mientras conduzco, lo cual es un poco peligroso, me mira mi novia, me sonríe y me dice, a ver, mano, ¿qué estás pensando? Yo en ese momento como que libero todos los pensamientos negativos que tengo en mi cabeza y hablo con ella, pero desde mi corazón, desde lo que siento en ese momento. Y es en ese momento cuando empezamos a tener una conversación muy profunda. Empiezo hablando yo de todos los problemas que estoy teniendo últimamente, de la situación que tengo en mi casa, que es un poco complicada, de mis padres. Incluso llego a tratar mis traumas infantiles y todo lo que me pasó cuando estaba creciendo. Y ella me empieza a hablar también de absolutamente todos los problemas que tiene ahora, de cómo hemos crecido los últimos 2 años que llevamos en esta relación los dos. Y sin darme cuenta, el trayecto al mirador para ver el atardecer se me pasa volando. Me habían dicho que ese sitio era precioso para ver el atardecer y la verdad es que no exageraban. Nos bajamos del coche y nos sentamos como en un bordillo que había en el mirador. Y mirando el atardecer, pensando un poco en todo lo que había pasado, en cómo había cambiado desde que era ese chaval que no podía hablar con ninguna chica o no podía crear conexiones con la gente realmente, al chaval que soy ahora, mirando a mi novia mientras ella miraba el atardecer también, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que cuando yo me fuera a la cama ese día, que cuando llegara al hotel, recogiéramos y me metiera en la cama,
no me iba a acordar del atardecer, a pesar de que era súper bonito y seguramente lo he descrito antes como si fuera una niña de 5 años. Me iba a acordar de la conversación que había tenido con mi novia, porque habíamos estado hablando de absolutamente de todo y porque me había dado cuenta de lo que me conoce esa chica. Me di cuenta de que habíamos estado hablando de absolutamente todo en un momento, de cómo íbamos a criar a nuestros hijos en un futuro, de lo mucho que habíamos crecido en los 2 años que llevábamos de relación, de nuestros traumas incluso. Y me di cuenta de que había conocido mejor a la persona que quería simplemente por saber hablar con ella y por hablar desde el corazón y dejar de tener pensamientos negativos sobre mi capacidad de hablar con los demás. Porque creo que tener algo así con otra persona es algo que se merece absolutamente toda la gente de este planeta, literal. Y yo sé que llevas muchísimo tiempo intentando mejorar tus habilidades sociales. Yo sé que piensas que a lo mejor eres aburrido o que realmente no tienes cosas importantes o que le importen a la gente que contar. O a lo mejor simplemente piensas que tienes que hablar de cierta manera para ser carismático, para que los demás te presten atención. Déjame decirte, solo tío, que todas esas creencias que tienes en tu cabeza ahora mismo simplemente no te van a ayudar a mejorar. Y simplemente no son verdad. Porque tú tienes una puta personalidad única en este mundo. Es única. Objetivamente no hay absolutamente nadie como tú. Entonces, ¿por qué estás intentando fingir ser alguien que no eres? ¿Por qué estás intentando hablar de esta manera o hacer estos gestos, el lenguaje no verbal, porque es muy importante y tal? Que sí, que eso seguramente a lo mejor te ayuda a conocer a más gente o aparentar ser confiado, pero ¿realmente es eso lo que quieres? ¿O lo que quieres es hablar mejor con los demás y crear conexiones reales con los demás? Porque creo que eso es lo que merece la pena y lo has visto en mi historia. Si no hubiera tenido esas conversaciones profundas realmente, si no hubiera tenido esa conversación profunda con mi novia, a lo mejor no la conocería tanto y a lo mejor ella se quedaría todas esas inseguridades y todos esos miedos que tiene para ella misma, no me los habría contado a mí. Y es que, aunque no lo creas, una gran parte de tus problemas vienen de no sentirse suficiente. A lo mejor piensas que no eres tan interesante como tus amigos o gente en tu clase o gente en tu instituto y sientes que no vas a poder tener esas conversaciones profundas a menos que hagas algo especial. Porque no eres suficiente para los demás, ¿no? Eres inferior y por lo tanto tienes que trabajar para tener esas conversaciones profundas. Bro, tienes absolutamente todas las herramientas para tenerlas. Para tener esas conversaciones profundas. Te han dado todos los dones y todas las capacidades que necesitas para tener esas conversaciones profundas. Y era algo que a mí me pasaba, ¿eh? Yo creía que no era suficiente, yo creía que no podía tener esas conversaciones profundas y adivina qué, no las podía tener. No podía conectar con los demás porque pensaba que yo mismo era aburrido, que no tenía personalidad. Y aunque sí que es verdad que el verme vídeos sobre cómo mejorar mis habilidades sociales me ayudó y me hizo ser, por así decirlo, más carismático y pude conectar un poco más con los demás, eso no se compara ni de lejos con lo que he experimentado siendo yo mismo y siendo auténtico y diciendo lo que pienso desde el corazón. Obviamente tampoco digas absolutamente todo lo que piensas, ¿sabes? Pero me has entendido, o sea, tienes que ser tú y ser real con los demás, porque cuando seas real con los demás entonces les vas a polarizar. Entonces no vas a traer a tu vida a gente que realmente no le importas o a gente a la cual literalmente le das igual. Porque cuando tú eres real y eres auténtico, estás polarizando a los demás. Cuando dices algo y una persona dice, va, eso es una mierda, ok, vale, esa persona no va a entrar en tu vida. Pero entonces estás asegurándote de que todo el mundo que está en tu vida, todas las personas que están en tu vida, realmente te quieren por como eres, te quieren por tu esencia. Y aunque suene cursi y aunque suene raro decir estas palabras en YouTube, es la puta verdad, bro. Entonces, sé auténtico. Y por favor, escucha a los demás. Te voy a dejar deberes también para este vídeo, ¿vale? No quiero que este vídeo sea otro vídeo que literalmente te veas y que no te sirva para nada. No, no, no. Te voy a dejar deberes. Quiero que la siguiente vez que tengas una conversación con una persona con la cual quieras conectar más, me da igual quién sea, como si es una chica, como si es tu amigo, me da igual quién sea, quiero que repitas este mantra en tu cabeza. Go deep, not wide. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que vayas profundo, que no vayas hacia la superficie. Porque muchas veces cuando estamos hablando con los demás tocamos muchísimos temas, pero realmente son temas sin importancia. O sea, hablas del tiempo, hablas de cosas que realmente no tienen sentido, que está bien, ¿eh? Porque el hablar de estas cosas tiene sus beneficios para llenar espacios vacíos, pero realmente lo que nos interesa, y lo que me interesa a mí por lo menos, y seguro que te interesa a ti, es crear esas conexiones con los demás y hablar de cosas importantes. Obviamente no vayas a un desconocido y le empieces a contar tus traumas de la infancia, pero con gente con la cual quieres crear esas conexiones. Esto te va a ayudar muchísimo. El preguntar, indagar acerca de un tema. No tiene que ser algo que tengáis en común los dos, simplemente un tema. Algo acerca de lo que quieras saber más. Por ejemplo, esa persona te empieza a decir lo que le apasiona, empieza a decirte, yo qué sé, su carrera, lo que está estudiando en ese momento. Pregunta más y pregunta más y pregunta. Llega un momento en el cual le vas a preguntar, ¿por qué empezaste a estudiar esa carrera? Y a lo mejor te empieza a hablar de que su padre era muy exigente con él cuando era pequeño, yo qué sé, cualquier cosa. Es por ponerte un ejemplo chorras. Y sinceramente, esto
va a cambiar tus conversaciones con los demás. Y vas a poder crear esas conexiones que sé que puedes crear. Porque sé que dentro de ti está la capacidad de poder hablar con cualquier persona. Y crear esas conexiones con cualquier persona. Es lo que te mereces. Tú eliges, bro. Y el dolor de ser disciplinado o el de vivir una vida mediocre. Te quiero.